Hoy vamos a ver cómo funciona una electroválvula en un sistema de riego. Para ello vamos a utilizar una aplicación desarrollada por ingenieriadeljardín.es, en la cual se ve cómo se produce tanto la apertura como el cierre de la electroválvula. Abrimos la aplicación. Bien, y en la pantalla inicial lo que vemos es una electroválvula típica utilizada en sistemas de riego. Esta es muy utilizada y en la cual podemos distinguir una entrada de agua, una salida de agua, el solenoide y esto de aquí que es una válvula no, perdón, es un control de caudal. Esta electroválvula es una electroválvula de membrana, hay de otros tipos, pero las más utilizadas son las de membrana. Y bueno, lo que queremos enseñar es las diferentes fases que tiene una electroválvula tanto en apertura como en cierre. En la fase 1 lo que tenemos aquí es el reposo, es aquí para ilustrarlo, se ha realizado esta pequeña ilustración muy esquemática, en la cual pues podemos ver, como decía, la entrada de agua, la salida de agua, el control de caudal y un solenoide, ¿vale? Este solenoide es un solenoide eléctrico no de impulsos, que tendría un funcionamiento un poco diferente, aunque al final el resultado sería el mismo. Como os digo, en la fase 1 de reposo la electroválvula está cerrada y lo que tenemos es agua aquí y agua en la cámara superior. Evidentemente dentro de lo que es la tubería aguas abajo no hay agua. En una segunda fase, en la fase de apertura, en la cual se recibe una corriente eléctrica en el solenoide, bueno, pues empieza dijéramos, a abrirse la electroválvula. ¿Cómo lo hace? Bien, la corriente eléctrica genera un campo magnético dentro del solenoide que pues genera a su vez, bueno, que se levante el núcleo. Este núcleo está imantado y al elevarse lo que permite es el paso del agua por un pequeño canal, ¿vale? Esto lo que va a hacer es liberar agua de la cámara superior. En la tercera fase, que es una fase de una electroválvula abierta, el agua puede fluir libremente por debajo de la membrana. Y la cuarta fase ya sería una fase de cierre, en la cual ya no se recibe esta corriente, con lo cual el núcleo vuelve a su posición, ayudado por un núcleo que no está en esta ilustración. Entonces, bueno, volvemos a la primera fase y vamos a ver cómo funciona. Al darle corriente se genera el campo magnético, se eleva el núcleo y el pequeñito canal permite el paso del agua. Con esto, ¿qué se consigue? Primero, que empieza a pasar un poco de agua y se genera una pequeña presión sobre la membrana, y sobre todo lo que se consigue es una reducción de la presión en la cámara superior de la membrana, de la electroválvula. En una siguiente fase, como podéis ver, al reducirse la presión sobre la membrana, lo que ocurre es que la membrana se eleva. O dicho de otra manera, la presión de la red es superior a la presión que hay en la cámara superior. Esto provoca que la membrana se eleve y se permita el paso del agua. En esta ilustración, para simplificar, la membrana se ha dibujado con una forma plana. En realidad tiene una forma un poco más ovalada, para permitir un mayor paso de agua. Sin embargo, sí que hay una pérdida importante de carga que se debería de tener en cuenta. La siguiente fase va a ser para cortar el paso del agua y cerrar la electroválvula. Entonces dijéramos que dejaría de llegarle corriente y empezaría
el proceso inverso. Cortamos la corriente, con lo cual deja de generarse el campo magnético, el núcleo baja, el agua deja de fluir y ocurre dos cosas. Primero, que disminuye la presión en lo que es en las aguas abajo y se incrementa la presión en la cámara superior. ¿A dónde nos lleva esto? Nos lleva a que al finalmente la membrana vuelve a su posición original y volvemos a la fase 1 en la cual estaba cerrada. Como habéis podido observar, la membrana ha bajado lentamente. Esto es una de las características de todas las electroválvulas que funcionan con una apertura y cierre hidráulico, y es que tanto la apertura como el cierre son más o menos lentas, ¿vale? Una última cosa que podemos ver, en la cámara superior se acumula agua y genera una presión mayor que la presión de entrada, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se necesita una cierta presión tanto para la apertura como para el cierre. Si la presión aguas arriba es insuficiente, la electroválvula no va a funcionar. Por último, comentaros que nos podéis seguir visitando en nuestra web y esperamos vuestros comentarios.